de mi alma, la pobre embarcación. De rodillas a Cristo clamé y el huracán deshecho fue al instante a la voz de Dios. Es Cristo la roca, el ancla de mi fe. Y es muy bonito himno, muy bonito canto. De veras, hay que pedirle a hermano Enrique que de vez en cuando, ¿verdad?, nos haga recordar estos himnos, ¿verdad? Y claro, hay himnos muy bonitos también, más contemporáneos, pero estos también conviene, ¿verdad?, cantarlos. Gracias a Dios, hermanos, por las alabanzas, por los cantos, ¿verdad? Vamos a estudiar, vamos a continuar con nuestro estudio. Estamos hablando del milenio, la última dispensación. La última dispensación antes de que el programa de Dios, de que la historia se acabe. Ya estamos, ¿verdad?, en el final. Bueno, la historia prácticamente se acabó ¿verdad?, con la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Ahí termina la historia. Y ahora estamos con esta última parte antes de la eternidad, que es el milenio. Los gobiernos del mundo se pueden clasificar de diferentes maneras. Por ejemplo, supuestamente nosotros vivimos en una democracia aquí en México. Es el gobierno del pueblo. Demo es el pueblo, gracia, gobierno, el gobierno del pueblo. En la antigüedad no existía la democracia. Existían gobiernos que eran monárquicos, vamos a decirlo así, donde un rey era el gobernante. Antiguamente el gobernante tenía toda la autoridad, el rey tenía toda la autoridad. Se hacía lo que el rey dijera. Así era la voluntad del rey y nadie se podía oponer a lo que el rey dijera. Eran gobiernos monárquicos, un monarca, un rey. Así es. Ya después los pueblos fueron cambiando y haciendo revoluciones, ¿verdad? Cambios, la palabra revolución es lo que significa cambios, donde ahora hay gobiernos republicanos, como el nuestro, donde tenemos una autoridad que es el presidente. Es el presidente. Aquí no hay rey en México. En un tiempo el rey de España era el rey de México y el representante del rey de España se le llamaba virrey. Y aquí en la colonia de México, que se llamaba la Nueva España, era el virrey, el representante del rey de España. Y en ese tiempo era un gobierno monárquico, se hacía lo que el rey dijera. Se fueron aboliendo, se fueron, ¿verdad?, cambiando estos gobiernos, y la mayoría de los gobiernos en el mundo actualmente son democráticos o republicanos, ¿verdad? Existen algunas monarquías todavía en el mundo, como es el caso de Inglaterra, el Reino Unido de la Gran Bretaña, así se llama este imperio supuestamente, ¿verdad? Y existe una reina actualmente, tiene 90 y cuántos años, Marta, la reina Isabel de Inglaterra, 96 años y sigue reinando. Ha roto el récord de duración de una monarca, o sea, de el tiempo que puede gobernar una persona. Así que la reina Isabel. Pero aun cuando existen estas monarquías en la actualidad, todavía en España existe una monarquía, el rey Juan Carlos, ¿verdad? Y en otros países, en Suecia, Noruega, en Japón también existe, nada más que ahí en lugar de ser rey se le llama emperador, el emperador Hirohito parece que se llama. Bueno, pero ya no son monarcas como en la antigüedad, ya no son
reyes que gobiernan absolutamente, o sea que su autoridad ¿verdad? Su voluntad se hace, se cumple, sino en cierta manera ya se ha aceptado, ¿verdad?, como algo cultural propio del país donde ellos se encuentran. Sí, porque tienen un reconocimiento, tienen, ¿verdad?, muchos derechos, privilegios, pero no son como los reyes de antes. Ya no, ¿verdad? Ya es diferente. En estos países donde existen monarquías todavía, se le llama primer ministro al dirigente político, ¿verdad? Como en el caso de Inglaterra hay un primer ministro, como si fuera un presidente, ¿verdad? En España igual hay un primer ministro, y en estos países donde hay monarquías existen estos primeros ministros. Bien, hermanos, en el milenio va a haber un rey. Va a ser nuestro Señor Jesucristo. Amén. Él va a ser el rey, ¿verdad? Sí, y va a ser podríamos llamarle una teocracia, ¿verdad? Una teocracia, porque va a ser el reino o el gobierno de Dios aquí en la tierra. Así es como decíamos la semana pasada, que la oración de que tu voluntad sea hecha como en el cielo, así también en la tierra. Así también en la tierra. Así que aquí va a reinar, va a gobernar nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? En este tiempo, hermanos, va a haber reyes, porque van a reinar con Cristo. Cristo dijo, ustedes van a reinar conmigo en el milenio. Y por eso al Señor Jesucristo se le llama Rey de Reyes y Señor de Señores, ¿verdad? Porque va a haber muchos reyes gobernando en el mundo, pero el más grande de todos es nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Así que por eso le llamamos una teocracia. Cuando pensamos en el milenio, hermanos, en el reino de Cristo, Cristo va a estar en Jerusalén. En Jerusalén, ahí va a ser la sede de su gobierno. En Jerusalén, desde ahí va a estar gobernando. Y nos preguntamos, ¿verdad? Hay veces que nos preguntamos, ¿necesitará consejeros el Señor Jesucristo en su reinado? Ya ven que los reyes necesitaban personas que les aconsejaran. En el tiempo de David había consejeros ahí con David, en el tiempo de Salomón también había consejeros. Pero el Señor Jesucristo necesitará de consejeros para gobernar. Claro que no, hermanos, no necesita Él. Él sabe todo. Él conoce todo, porque Él es omnisapiente, así como Dios mismo. Entonces, su reino va a ser muy especial, el reino del Señor Jesucristo en el milenio. Nos preguntamos, ¿será un reino de justicia? ¿Un rey justo? Claro que sí, hermanos. Claro que sí, ¿verdad? Así es. Va a ser un reino porque va a haber mucha paz, hermanos, porque la gente va a saber que tiene un gobernante justo. Hay veces que ahorita nosotros de repente decimos, este gobierno o este gobernante ha hecho cosas buenas, sí, pero no todas. Hay algunas cosas que no, ¿verdad? Pero hay veces que hay que reconocer algunas cosas buenas, pero también hay que saber que a veces hay injusticias. A veces se habla de que se está combatiendo la corrupción, de que hay mucha corrupción, etcétera, y pues sí, desde esos agentes viales de tránsito, ¿verdad?, hasta las autoridades o los jueces, etcétera, hasta las máximas autoridades, como en días pasados estaba comentando sobre la actitud del fiscal general de aquí de México, ¿verdad?, de cómo pues usaba su puesto para obtener algunos beneficios, etcétera, y dice uno, ay, pues si esas son las máximas autoridades de aplicar la justicia. Hermanos, en el gobierno del Señor Jesucristo va a ser un juez justo, el que va a gobernar en el mundo, y la gente podrá estar en paz con la tranquilidad de saber que tenemos al Rey justo en el trono, gobernando, reinando en el mundo. La Biblia dice, hermanos, que
¿verdad? Señor Jesucristo va a tener un reino poquito, ¿verdad? Tuvo algo parecido Salomón con Cristo, ¿sí? Ustedes saben que Salomón fue el rey más sabio que ha habido en la nación de Israel, sí. Venían de todos los lugares del mundo conocido de aquel tiempo para escuchar de la sabiduría de Salomón, pues, ¿verdad? Así van a venir en el tiempo, en el milenio, a escuchar al Señor Jesucristo. Van a venir a escuchar la sabiduría. Pues creo que es incomparable, vamos a decirlo así, ¿verdad? Lo que es Cristo con cualquier otra persona que haya existido en este mundo, ¿verdad? Algo pues muy sobresaliente lo que es el Señor Jesucristo, hermanos. La Biblia nos dice que el Señor Jesucristo regirá a todas las naciones con vara de hierro, ¿verdad? Sí. ¿Saben por qué, hermanos? Porque va a haber mucha gente que no va a querer obedecer a Cristo. Va a haber mucha gente que a la fuerza, obligadamente, se va a someter a la voluntad del Señor Jesucristo. Así es. A pesar de que no hay un gobernante mejor, ideal, perfecto como el Señor Jesucristo, va a haber gente que no va a querer obedecer al Señor Jesucristo. Por eso es que la Biblia dice que Él va a regir con vara de hierro, significa a la fuerza. Mucha gente va a obedecer a Cristo a la fuerza, obligadamente, hermanos, sí, ¿verdad? Se va a someter la gente en contra de su voluntad. Y nada más recordemos un poquito la primera venida de nuestro Señor Jesucristo cuando vino a este mundo como un bebé que nació de la Virgen María. Y ustedes saben, hermanos, hablaba a las multitudes y les enseñaba, y era como para que la gente creyera, como para que la gente obedeciera las palabras de Cristo, pero ustedes saben que no querían obedecer a Cristo. No querían obedecer a Cristo, ¿verdad? Aún cuando llegó el momento en que ellos tenían que decidir entre Cristo y otra cosa, ellos prefirieron al César. Sí, al César. Prefirieron que Cristo fuera crucificado. En el milenio, hermanos, va a haber gente que no va a querer a Cristo. Uno se pregunta, pero ¿cómo es posible, verdad? ¿Cómo es posible que la gente, teniendo a este gobernante divino, pueda negarse y no reconocerle como es? Así es, hermanos. A veces la gente no quiere las cosas de Dios. No quiere, ¿verdad? Aquí en Estados Unidos, en un tiempo, en las escuelas se acostumbraba, al empezar las actividades del día, ¿verdad? Se acostumbraba a leer la Biblia o orar. Y se quitó. No, ya vamos a quitar todo eso. No está bien. Hermanos, en algunas ocasiones la gente prefiere las cosas de este mundo que las cosas de Dios. Y así que en el futuro, ¿verdad? En el milenio también la gente no va a querer a Cristo. No lo va a reconocer como su rey. Increíble, pero va a ser verdad esto que va a pasar, hermanos. Así como también hay veces que nosotros mismos no le damos ese dominio en nuestra vida, que Cristo sea el rey de nuestra vida. Hay veces que preferimos otras cosas, hermanos. Les decía hace un momento que la capital del reino de Cristo en el milenio va a ser en Jerusalén. Vean este pasaje, hermanos, en Ezequiel capítulo 48, verso 35. Ezequiel capítulo 48, verso 35. Está hablando aquí este capítulo, hermanos, ¿verdad?, de Jerusalén. Está hablando de Jerusalén y todo el capítulo nos da muchas medidas, muchos datos, ¿verdad? Pero fíjense cómo dice el versículo 35.
En derredor tendrá 18,000 cañas, y el nombre de la ciudad desde aquel día será Jehová Sama. Jehová Sama. Algunas Biblias dicen el significado de la palabra. Jehová allí. ¿Dónde? En Jerusalén. Jehová Sama. Así se va a llamar Jerusalén en aquel tiempo, en el milenio. Y Jehová Sama significa Jehová allí. En el Antiguo Testamento nos dicen que Jehová está allí. En el milenio, Cristo está allí. O sea, fíjense ustedes cómo se le está llamando a Cristo Jehová. Como si fuera el nombre de Dios. Como el nombre de Dios, mejor dicho. O sea, esto nos aclara, hermanos, de que el Señor Jesucristo es Dios. Es Dios, ¿verdad? Muchas profecías del Antiguo Testamento, los apóstoles las vuelven a mencionar en el Nuevo Testamento, aplicándolas igual, pero ahora a Cristo. En el Antiguo Testamento se referían a Dios, a Jehová, como en este caso, y en el Nuevo Testamento se refieren al Señor Jesucristo. Con ello, hermanos, ¿verdad? Demostrando que el Señor Jesucristo es Dios, es Jehová. Bien, hermanos, la constitución del gobierno del Señor Jesucristo en el milenio. Algunos comentaristas dicen que esta constitución, o sea, ¿verdad? Las leyes, las reglas por las que se va a gobernar en aquel tiempo, en el milenio, es lo que dice el evangelista Mateo en los capítulos 5 al 7, lo que conocemos como el Sermón de la Montaña. Recuerden que Mateo presenta a Cristo como el rey de los judíos. Y Mateo es el único que menciona el reino de los cielos se ha acercado, ¿verdad? Así que dicen algunos, aquí tenemos la constitución del reino, ¿verdad? Y por esto se va a regir la gente en el milenio. Bien, hermanos, ya no vamos a vivir por fe. Dice el profeta, mas el justo por la fe vivirá. Ahorita nosotros vivimos por fe. No andamos por vista, sino por fe. Y nosotros creemos en lo que la Biblia dice. La fe es creerle a Dios. Es pues la fe la substancia, dice la versión antigua, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Sí, pero en el milenio, pues ya, ¿qué esperamos? Ya está allí. Lo que no se ve, lo vamos a ver. Y si ya se ve, pues ya no hay fe. Y si ya se cumplió, pues ya no hay esperanza. Ahorita nosotros platicamos con Dios y por fe creemos que Dios nos oye, que Dios nos escucha. Y por fe creemos que Dios nos va a contestar nuestras peticiones. Por fe. Pero en el milenio vamos a tener a Cristo. Lo vamos a estar escuchando, lo vamos a estar viendo. Ya no va a haber fe. Ya no va a haber fe, hermanos. ¿Verdad? Todo va a ser por vista. Vamos a escucharle. ¿Sí? El apóstol Pablo hablaba de estas tres virtudes: la fe, la esperanza y el amor. Y nos dice que todo esto se va a terminar. La esperanza, la fe, y solo el amor va a permanecer. Solo el amor, porque esto terminará, hermanos, ¿verdad? En la segunda venida del Señor Jesucristo, la esperanza se realiza y la fe se acaba. El amor es el único que sigue. Mientras estaba leyendo esto, me ponía a pensar, ¿oraremos en ese tiempo? ¿Verdad?
cielo ya no se ora. ¿Para qué oramos? Si ya estamos con Dios, ya le vemos presencialmente. En el milenio ya vamos a ver a Cristo. Oraremos. Pues, ¿verdad? Posiblemente a lo mejor sí, ¿verdad? Porque como Jerusalén a lo mejor va a estar muy lejos de donde estemos, ¿verdad? Vamos a estar orando para agradecerle a Dios todas las cosas, ¿verdad? Pero prácticamente no tendremos muchas peticiones. No. Nuestras oraciones serán de alabanza y gratitud a nuestro Dios. Sí, porque orar no. Orar no. Bien, hermanos, en este tiempo, en el milenio, ¿verdad? Las personas se van a salvar. Claro, creer en Dios, así como en el tiempo de la tribulación, también en el tiempo de la tribulación había que creer en Dios, creer en Él y también por las obras. En el milenio va a ser algo semejante, ¿verdad? En el reino del Señor Jesucristo tiene que ver con obras. Y así termina el sermón de la montaña del capítulo 7 del Evangelio de Mateo, cuando el Señor Jesucristo dice: el que me oye y hace. 7:24 de Mateo, ¿verdad? Ustedes lo pueden leer. El que me oye y hace. Así que, hermanos, ¿verdad? Lo veremos, lo escucharemos y la gente hará en el milenio lo que Cristo quiere. Va a tener que obedecer para alcanzar la salvación, así como en la tribulación, así como, ¿verdad? En otras dispensaciones, ¿verdad? Así es. La gente tiene que pagar por su salvación. La gente tiene que lavar sus ropas. Tiene que lavar. Qué diferente, hermano, nosotros que no necesitamos hacer eso, porque nuestros pecados han sido lavados en la sangre de Cristo. No necesitamos hacer absolutamente nada para ser salvos. Solamente la fe en Cristo Jesús, como dijo Pablo en Efesios 2, 8 y 9. Por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Qué diferente la dispensación en que vivimos, hermanos. Somos afortunados, ¿verdad? A diferencia de las otras que vendrán en el futuro. Así, hermanos. Bien, va a haber algunas cosas que van a cambiar en el milenio, hermanos. Va a haber algunas cosas que van a cambiar, ¿verdad? Ahorita estamos batallando con los cambios climáticos. A veces escuchamos de ciclones devastadores, ¿verdad? Fenómenos meteorológicos que destruyen, que afectan a la gente. Así es. Ahorita estamos nosotros con un problema del agua, de la sequía. No llueve y esta lloviznita que cae no es suficiente para todas las necesidades que la población de Nuevo León necesita y de otras partes de México. Sí, y esas, ¿verdad?, extremos en que hay, por un lado en el mundo hay una terrible sequía y por el otro se está la gente ahogando con inundaciones, ¿verdad? Se habla de este cambio climático. Bien, hermanos, en el milenio no va a haber problemas de este tipo. No va a haber problemas de este tipo, hermanos. ¿Por qué? Porque la creación va a ser liberada. Va a ser liberada de esa maldición en la que cayó por causa del pecado del hombre. El Señor, nuestro Dios, dijo que maldigo a la tierra por amor a ti. Y la tierra está maldita, hermanos. Está maldita la tierra. Por eso es que esa ofrenda que ofreció Caín era un fruto de la tierra y la tierra estaba maldita. Espinos y cardos te producirá.
Y a pesar de ese castigo en la que se encuentra esta tierra, este mundo, esta naturaleza, hermanos, aún todavía vemos algo de esa gloria, de esa maravilla con que Dios la creó. Sí, pero esta creación va a ser liberada. Se le va a quitar la maldición. Vean Romanos capítulo 8, versículo 19 al 21. Romanos 8, capítulo 8, versículo 19 al 21. Porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será liberada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una, y a una está con dolores de parto hasta ahora. La creación está maldita, pero va a ser liberada, hermanos. Y precisamente va a ser en este tiempo. En este tiempo, hermanos. Por eso va a haber muchos cambios en la naturaleza. Sí, la Biblia nos dice, ¿verdad? Por eso al milenio también se le llama la regeneración o tiempos de refrigerio, como menciona Pedro allí en el sermón que predicó en Jerusalén. Vamos a ver estos versículos, hermanos. Mateo capítulo 19, versículo 28. Mateo 19, 28. Y Jesús les dijo: de cierto os digo que en la regeneración, ¿se fijan por qué mencionamos que al milenio también se le llama la regeneración? ¿Y por qué? Cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria. ¿Dónde va a estar Cristo en el milenio? Sentado en su trono. Vosotros que me habéis seguido también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Sí, ellos van a reinar sobre las 12 tribus de Israel, y Cristo va a tener muchos gobernantes en todo el mundo. Sí, a lo mejor hasta a nosotros nos va a tocar por ahí gobernar, a lo mejor al hermano, a quien mando, a Juárez, al hermano Manolo, ¿verdad? Va a gobernar Juárez. Bien, no sabemos, hermanos, los designios de nuestro Dios, ¿verdad? Pero en la regeneración, el milenio es la regeneración. Hechos capítulo 3. Hechos capítulo 3, versículo 19. Así que arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor. ¿Qué cosa? Tiempos de refrigerio. Esto va a ser en el milenio, hermanos. Y Él envía a Jesucristo, que os fue antes anunciado, quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de ¿qué cosa? De la restauración. Sí, fíjense, ¿verdad? Decíamos regeneración, restauración, tiempos de refrigerio, ¿verdad? ¿Quién de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas de que habló Dios por boca de sus santos profetas, que han sido desde tiempos antiguos? Esto está profetizado desde antes, hermanos, en el Antiguo Testamento. Muy seguido vamos a estar leyendo estas cosas. Así es. Así que, hermanos, va a haber muchos cambios. Yo me pregunto, ¿controlará el Señor el clima? Sí. ¿Tiene poder para hacerlo? Sí. ¿A una tempestad la pudo calmar? Sí. ¿Y
Así que, hermanos, por eso les digo que va a haber muchos cambios en la naturaleza, ¿verdad? Primero, que esta tierra ya no va a estar sujeta a maldición, como en un principio, como lo dice Génesis, ¿verdad? Va a ser liberada. Y al ser liberada, hermanos, van a pasar muchas cosas, ¿verdad? Casi, mejor dicho, todas las criaturas, los animales, hermanos, van a ser vegetarianos. Nosotros también, ¿verdad? Algunos que les gusta la carne, van a ver que les va a gustar mucho los vegetales. ¿Sí? Sí, una ocasión el hermano Samuel Rincón, es cuando el hermano empezaba a reunirse con nosotros, ¿verdad? Me dice, hermano, lo invito a un restaurante vegetariano, a ver que ni va a extrañar la carne. Y fuimos, ¿verdad? Y sí, en verdad, muy ricos platillos, puros vegetales, ¿verdad? Puras verduras. Bien, hermanos, la Biblia nos dice que los animales van a ser domésticos y dóciles porque van a comer vegetales. Vean Isaías capítulo 11. Isaías capítulo 11, versículos 6 al 9. Isaías 11, 6 al 9. Dice la Biblia: morará el lobo con el cordero, y el leopardo con el cabrito se acostará. El becerro y el león y la bestia doméstica andarán juntos, y un niño los pastoreará. ¿Es posible hoy en día esto? No, en el milenio va a pasar esto. En el milenio. ¿Verdad? Decía nuestro hermano Edí Ávila, ¿verdad? Que hay veces que aunque vemos ese león flaco y débil, ¿verdad? Pero no nos les acercamos. ¿No? ¿Verdad? Claro que no. Pero en este tiempo, dice la Biblia, que los animales salvajes serán dóciles. Dice la Biblia, en versículo 7, la vaca y la osa pacerán, sus crías se echarán juntas, y el león como el buey comerá paja, y el niño de pecho jugará sobre la cueva del áspid, y el recién destetado extenderá su mano sobre la caverna de la víbora. No harán mal ni dañarán en todo mi santo monte, porque la tierra será llena del conocimiento de Jehová, como las aguas cubren el mar. Qué bonito, hermanos, va a ser este tiempo del milenio, ¿verdad? Vean Isaías 65, un capítulo antes de que termine el libro de Isaías. Isaías 65, versículo 25. El lobo y el cordero serán apacentados juntos, y el león comerá paja como el buey, y el polvo será el alimento de la serpiente. No afligirán ni harán mal en todo mi santo monte, dijo Jehová. Sí, hermanos, ¿verdad? Va a haber muchas cosas bonitas en aquel tiempo, hermanos. La gente, pues por lo mismo de que va a comer vegetales, así que se dedicará a las actividades del campo, a cultivar la tierra, ¿sí? La Biblia nos dice que el fruto va a ser abundante y ¿verdad? Hay veces que vemos las sandías grandotas, las calabazas grandotas. ¿Se acuerdan cuando los espías fueron enviados por Moisés para recorrer la tierra de Canaán? Que dice ahí en Números, ¿verdad? 13:23, que 2 espías venían cargando un racimo de uvas. ¿De qué tamaño estaría, verdad? Bueno, hermanos, en el futuro, en el milenio, la tierra ya no va a estar maldita, así que ahora va a producir de una manera abundante y grande los frutos. La gente va a vivir muchos años. Es posible, la tierra ya, los alimentos que produce van a estar más limpios, más puros, mejores. Es posible que esto también ayude para que la longevidad del hombre se extienda muchísimos años más, ¿verdad? Ya la tierra no estará maldita. Hermanos, y a pesar de todas las cosas buenas y bonitas que va a haber en el milenio, va a haber gente que no va a estar de acuerdo con el Señor Jesucristo.
de acuerdo? Por el pecado que hay en sus vidas. Sí, por el pecado que hay en sus vidas, hermanos. Esa gente, hermanos, que está descontenta con Cristo, que se someten, que obedecen a la fuerza, van a ser una tierra fértil, un campo fértil al final del milenio, cuando Satanás sea suelto, porque ellos van a seguir a Satanás en la última rebelión en contra de Dios. Hace un momento leíamos, ¿verdad?, de que todos conocerán al Señor. El Señor, ¿verdad?, será conocido. Vean ahí por último este pasaje, hermanos, de Hebreos capítulo 8. Hebreos capítulo 8. Versículo 8. Hebreos 8:8 dice: porque reprendiéndolos dice: he aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto, no como el pacto que hice con sus padres, el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto, y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. Por lo cual este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Recuerden esas expresiones, aquellos días. Pondré mis leyes en la mente de ellos, y sobre su corazón las escribiré. Y seré a ellos por Dios, y ellos me serán a mí por pueblo. Y ninguno enseñará a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo: conoce al Señor. Porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos. Porque seré propicio a sus injusticias, y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Todos conocerán al Señor. Cristo, sentado en su trono en Jerusalén, todos lo conocerán. Sí, a veces el sueño de algunos de nosotros, hermanos, hermana Paul y otros hermanos, ¿verdad?, es ir a Jerusalén. Sí, gracias a Dios, porque el Señor nos concedió este deseo, ¿verdad? Pero en aquel tiempo, hermanos, todos van a poder ir a Jerusalén, y todos van a poder ver a Cristo, y van a poder escucharle y verle. Ya no va a haber necesidad que nadie les diga: conoce al Señor. Todos lo conocerán. Todos, hermanos, conocerán al Señor. Esto va a ser en el milenio. Sí. Pero, ¿qué pasa al final del milenio? ¿Qué pasa? ¿Qué va a suceder al final del milenio? ¿Verdad? Primero Dios, la siguiente vez que nos toque vamos a concluir con este estudio del milenio. Vamos a ver el final del milenio. Y el Dios de paz, que resucitó al Señor Jesucristo de los muertos, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, Él os haga aptos en toda obra buena, para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él, por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos. Amén. Y aquel que es poderoso para guardaros sin mancha y presentaros delante de Él con gran alegría, al único y sabio Dios nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia,